Hechos capítulo 6 y vamos a leer los primeros 7 versículos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirles a la mesa? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Es la palabra del Señor y es una historia que Dios nos quiere contar. Para muchos este pasaje es para validar un tipo de gobierno que es el congregacional. ¿Qué es el gobierno congregacional? Cuando nosotros nos ajustamos, cuando digo nosotros, decimos los pastores, nos tenemos a ajustarnos a lo que dice la congregación. Es una manera de verlo. También el énfasis que se usa este pasaje es para el nombramiento de los diáconos, para saber que en la iglesia hay diáconos. Sin embargo, si nosotros meditamos con paciencia el pasaje, hay un tema que concatena todo. O sea, que va como una aguja hilvanando y nos va a advertir de algo que sucede en las iglesias. Ahora, entendiendo que la iglesia siempre es atacada, y sobre todo cuando la iglesia es bíblica. Ahora, yo les haría una pregunta a ustedes. ¿Quiénes creen que son los más acérrimos enemigos de la iglesia? O sea, ¿quiénes realmente muestran su ataque en la iglesia? Por ahí alguno me va a decir que es Satanás. Otros son los no cristianos. Pero ¿saben qué es curioso? Que este pasaje, cuando nos va diciendo que la iglesia es atacada, cuando está prosperando el evangelio, cuando está creciendo la iglesia, cuando vemos que los hermanos se están comprometiendo, son miembros de la misma iglesia. Yo no se queda así como horrorizado porque uno dice, los enemigos de la casa son los que están adentro. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen que el matrimonio es como durmiendo con el enemigo. No es mi caso. Pero yo les pregunto, cuando uno descubre que el que está dentro de tu casa es tu enemigo, uno se queda horrorizado. Y cuando yo como pastor encuentro que dentro de la iglesia, cuando la iglesia está prosperando, porque ¿cómo comienza Hechos 6? En aquellos días. Esos días son como estos días, y como todos los días. Porque cuando se predica la palabra, los verdaderos creyentes van a creer. Los verdaderos creyentes van a tener temor de Dios. Se van a añadir personas realmente que amen la iglesia, no importa dónde les quede, y el sacrificio y el costo que tengan. En aquellos días, dice la Escritura, crecía el número de los discípulos,
Y esto es una buena noticia. ¿Cómo termina Hechos 5? Diciendo lo siguiente: y todos los días en el templo por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren, queridos hermanos, si la iglesia hiciera la tarea de predicar a Cristo, más de estar haciendo énfasis de estudio, de trabajo, de sus proyectos de vida, las iglesias crecerían. Nosotros creceríamos como seres humanos. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios hace dos cosas. Literalmente, el que va a ser salvo la cree y se arrepiente de lo mal que va a subir. Y el que no la cree simplemente la rechaza o sencillamente tiene mente de teflón. No se le pega nada. Es así de sencillo, no le importa. Pero lo que nunca esperaríamos, queridos hermanos, que el ataque venga de dentro de la iglesia. Yo nunca pensaría que alguien que se llama amigo mío me esté traicionando. Que alguien que me diga que me quiere, que me ama, que es incondicional conmigo, esté preparando algo en contra mía. O peor, que esté hablando en contra de mí, de mi familia o de la iglesia. Pero quiero leer Marcos capítulo 3, versículo 20, 27. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: este fuera de sí. Está fuera de sí. Estoy leyendo mal. Pero los escribas que habían venido estaban hablando de Jesús. Él estaba sanando, estaba predicando, y los fariseos saben que decían: este está fuera de sí. Muy bien. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Johan, ¿quién es Belcebú? Karina, ¿quién es Belcebú? Belcebú, ¿quién es? Es una palabra, es un sustantivo propio que se está refiriendo también a Satanás. Lo que están diciendo que Jesús tenía a Satanás y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y miren lo que Jesús hace en ese momento, ¿sí? Y habiendo los llamados les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ustedes imaginan papá y mamá y van a tomar una decisión, y uno toma para la derecha y otro para la izquierda. ¿Qué van a hacer con ese matrimonio? Lo destruyen. ¿Qué van a hacer con esos hijos? Los destruyen. ¿Cómo un niño va a aprender a ser hombre si el papá toma una decisión y la mamá toma otra? Y lo contradice. Y lo quiere manipular. Miren, mamás, una de las cosas que nunca tengan que hacer con sus hijos varones es manipular a sus hijos. Porque ustedes les enseñan a tomar decisiones por manipulación, por amenaza, buenas o malas, con buenas o malas intenciones. Cuando lleguen a jovencitos, va a venir una mujer y los va a manipular. Y es cuando usted se va a acordar de mí. Porque se va a recordar que usted destruyó a ese varón. Porque es un cobarde. Alguien manipulable. Alguien que se esconde detrás de las faldas de la mamá. Y eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Oigan, escribas, ustedes que están pensando que yo vengo a echar demonios en el nombre de Belcebú. Satanás no puede echar a Satanás, es lógico. ¿Por qué razón está diciendo esto? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer.
Si una casa está dividida contra sí misma, ¿sí se dan cuenta? O sea, si yo les muestro mi casa dividida a mis hijos, ¿cómo yo les voy a decir que el hogar es algo bonito, que el matrimonio es algo bonito? No, porque yo tengo que estar en las buenas y en las malas. ¿Con quién? Con la mujer que Dios me dio. ¿Quiénes aprenden? ¿Quiénes beben de mi ejemplo? Mis hijos. Miren, ¿quiénes beben del ejemplo de los cristianos? Nuestros familiares no cristianos. Pero si usted quiere vivir como usted quiera, comamos y bebamos, que mañana moriremos, usted está siendo la fuente de su propia destrucción, la fuente de destrucción de su matrimonio, la fuente de destrucción de sus hijos. Y a eso hay que ponerle un alto. No olvidemos, mis amados hermanos, que el mayor peligro que puede recibir la iglesia, un matrimonio, un hogar, es con los que están adentro, no con los que están afuera. ¿Se acuerdan cómo se destruyó Troya? Con un caballo. ¿Cómo así? Uno de los reyes malvados que quería entrar, para no hablar de nombres, a Troya, dijo: les vamos a hacer la idea de que estamos vencidos y les vamos a dejar un caballo de madera, pero dentro estaba el enemigo. A usted su vida le puede estar funcionando bien, porque la está viviendo a su manera y no bajo los principios de la palabra. ¿No será que ha metido un caballo de Troya para destruirse? ¿Para destruir a sus hijos? ¿Para destruir a la iglesia? ¿Saben qué dijo el Señor Jesús? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cualquier cosa que usted está haciendo en la vida, si no lo hace de la mano de Dios, de la palabra de Dios, de los principios de Dios, recuerde, no es conmigo, es contra mí. Y si tú no recoges con Jesús, estás desparramando. Y esto es un principio, mis hermanos. Es un principio porque el problema que hay en las iglesias no es que hayan personas diferentes, ricas y pobres, blancas y negras, indios y no indios. En el contexto de Hechos eran judíos y griegos. Es que había unos judíos ortodoxos, amantes de la ley, y otros judíos que habían venido criados en Grecia, los judíos helénicos que llamaban. Y claro, como siempre, usted en cada iglesia ve lo que se llama la rosca. ¿Sí sabe lo que es? No es que sean seres humanos raros. Cuando uno dice, mira, hay una rosca donde 2 o 3. Entonces, acá hay 2 primitos, 3 primitos, termina el culto y entre ellos se quedan sentados. Eso es una rosca. ¿Sí? ¿Por qué razón hace daño eso a la iglesia? Porque no es el modelo que Dios pide en la iglesia. Si uno dice amén y ya tiene 2 pies con el... Uy, es que se me hizo tarde. Pregunto solamente, ¿la Biblia dice que debemos guardar el día de él? No son las 2 horas, ni las 3 horas. De hecho, si yo me paso de 1 hora de predicar, la gente está pidiendo, pastor. Y yo le digo, y después del amén, hermano, ¿me vas a saludar o vas a salir corriendo? Queridos hermanos, no es suficiente que tú creas en Cristo y que digas que crees en Cristo, sino que tengas obras de fe, una vida que realmente responda a la fe. ¿Saben? Les voy a decir algo. Muchos han venido acá como el diablo. ¿Es en serio? Miren, Santiago capítulo 2, versículo 19. Te pregunto, ¿tú crees en Dios?
Oiga, acá nadie cree en Dios. ¿Ustedes creen en Dios? Muy bien. ¿Tú crees que Dios es uno? Muy bien, bien haces, dice la Biblia. También los demonios creen y tiemblan. El versículo que precede a Santiago 2:19 es: la fe sin obras es muerta. Mire, uno de los mayores teólogos que está en este mundo se llama Satanás. Él sabe que Dios es trino. Él sabe que Dios resucitó. Él sabe que es todopoderoso, es omnisciente y que no lo puede engañar. Y tiene temor. Pero si tú no vives en tu hogar, en la iglesia, en el cristianismo, yo les hago una pregunta: ¿quién te gobierna? Es el título de mi predicación. ¿Quién te gobierna? Hechos 6:1 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Miren cómo había crecido la iglesia, que habían viudas. De hecho, Timoteo va a ser encargado por Pablo para que revisemos quiénes son las verdaderas viudas. ¿Ustedes saben qué hay que hacer con las viudas jóvenes? Que se casan. ¿Hasta cuándo serán jóvenes? ¿Hasta cuándo? La Biblia dice, Pablo le escribe a Timoteo, dice: mujeres viudas menores de 60 años que se casen y que tengan hijos. Así que si usted tiene 50, dice: ay, estoy viejita. No, ¿cuál viejita? Es interesante, porque si no, dice que si no se casan van a estar de casa en casa como chismosas, como entremetiches, llevando y trayendo. Esto me parece interesante. Yo les pregunto: ¿quién te gobierna? ¿Saben por qué? Porque aquí los textos bíblicos nos tienen que hablar al corazón como iglesia. Punto 1. Tu corazón. La Biblia es clara. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Señor, ¿y por qué? Porque el corazón del hombre es malo. En cualquier momento uno se tuerce. Mire, es tan malo que tú le preguntas a una persona: ¿por qué amas a esa persona? Y va a decir: porque es lindo, porque lo amo, porque es bello, porque es atento, porque es un caballero, es un buen amigo, siempre está solícito para ayudar a los demás. 10 años después, ¿por qué te divorcias? No, porque ese siempre anda con los amigos, siempre quiere ayudar a todo el mundo, nunca se acuerda de mí. Usa los mismos argumentos. Oiga, de razón que el Señor dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Usted conoce su corazón. ¿Quién conoce su corazón? Solamente Dios, porque ni uno mismo no lo sabe. Y miren lo que narra acá el pasaje. Dice: en aquellos días creció el número de los discípulos y hubo murmuración. Karina, ¿qué es murmuración? Si es como, ya no es. No, es que cómo no nos sirve. ¿Qué es murmuración? ¿Quién sabe lo que es murmuración? Porque la murmuración es como cuando uno habla bajito. Oye, mira, acabo de llegar. ¿Cómo está vestido? No, es en serio, hay muchos que son así. Y eso es malvado, porque tiene un sentido figurado de hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja, enfado, algo que no quisiera que nadie más escuchara, que sale de mis labios. Eso es murmuración. Y acá dice: y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, dentro de la iglesia hay un grupo de hermanos que se sentían como muy familiares. Es como si acá tuviéramos
El grupo de los costeños, el grupo de los boyacos, el grupo de los peruanos, perdón. Ahora, no sacará todo. De los nariñenses, de los pastusos, le iba a decir. No, solo porque servidor lo cité. Porque yo hablo como pastuso, aunque no soy pastuso. Pero por ahí sí, nomás yo voy. Muy bien. Entonces, miren lo interesante. Pero a veces tenemos esa tentación de hablar de los demás. La murmuración, ¿saben cómo está catalogado, Karina? Como chisme. Y normalmente la murmuración es sobre algo que sí es real. Ay, que no está. Se habrá ido de paseo, estará peleando con el pastor. No, está hospitalizada, mis hermanos. Por si acaso. Juan capítulo 6, versículo 41 al 45. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Miren lo interesante, lo malvados que eran los judíos. Ellos tuvieron todas las señales para decir: ese es Jesús el Mesías. Pero ¿qué decían? No, es que este le conocemos. Y le sabemos su pasado. Es carpintero, su papá es José, su mamá es María. ¿Cómo va a decir? Miren lo que hace Jesús. Dice: no murmuréis entre vosotros, o no seáis comunicativos, chismosos. Ninguno puede venir a mí sino el Padre que me envió no lo trajere. Ustedes conocen algo que es muy interesante. Miren, cuando en una iglesia surge el chisme, tiene un único fin: destruir, dividir. Y lamentablemente a veces el chisme surge entre buenos hermanos que se conocen. Se conocen tanto a veces que comparten una misma cama, porque no lo hablan en la iglesia, no lo hablan en la casa, sino lo hablan en el hecho nupcial. A veces surge el chisme entre los jovencitos que están aquí. Como somos jóvenes, todos hablamos un mismo idioma. Pero ¿qué dice la Escritura? Levíticos 19:16: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Cómo Dios ve el chisme? Como un atentado. ¿Sí? ¿Se han visto hermanitos comunicativos? Ay, papá, es que mire, mi hermana estaba haciendo esto. Y el papá de una vez le saca la correa y le enciende a leña. ¿Por causa de quién? Del chismoso. ¿Saben? Yo aprendí algo que mi papá me contó que mi abuela hacía. Cuando uno de sus 11 hijos, mi abuela tuvo 11 hijos, cometía algo malo, ella inmediatamente los convocaba a todos. Los sentaba a todos y ella sacaba el rejo, la rienda del caballo. ¿Y sabe por qué decía que ella le pegaba a todos? Porque decía que ellos tenían que estar unidos y tenían que cuidarse unos a otros, y que ella no tenía por qué haberse enojado. ¿Qué aprendieron ellos? A no ser chismosos. Eso es algo de... Y miren, es una ley de Dios. Por eso Santiago acá dice, la Biblia, lo que es bueno, dice: no andarás chismeando. Proverbios 18, versículos 7 y 8. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Ay, hermano, te voy a contar algo para orar. Es que vimos al pastor, es que vimos al hermano, a la hermana. Oiga, ¿qué le cuesta ir donde la persona que tiene el problema? ¿A cuántos de ustedes yo les he mandado razones? A ninguno. De frente, yo lo siento y les digo: miren, yo pienso esto, hablo con esto con usted, listo, solucionado el asunto. Yo no les estoy mandando a decir nada. Por eso yo les pregunto: ¿quién gobierna sus vidas? ¿Quién gobierna sus pensamientos? ¿Su corazón? Porque aquí vemos dos personas que han dividido la iglesia: los judíos por un lado con los hebreos.
con los griegos. Los hebreos, estos judíos, son muy ortodoxos, ellos son muy trabajadores y muy unidos, cosa que no era muy parecido de los judíos griegos. ¿Saben por qué? Porque ellos venían de diferentes ciudades. Y un problema que tiene la iglesia es la falta de unidad. Cuando usted ve la iglesia como lo ven en otras religiones paganas, yo llego, pastor, al culto, o peor, para la predicación. Pregunto, Dios dice, no amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tú. Y próximo es el próximo. O sea, si tú llegas temprano, llegas con el tiempo de saludar, pero cuando llegas tarde, ¿qué tienes que llegar? Como los ratones. Encontrar el huequito ahí y uno dice amén y ese ratón sale corriendo. Miren lo interesante. La Biblia condena al chismoso y procura la unidad de la iglesia. Y cualquier acción en contra de la iglesia que divide, que separa, que aparta un solo miembro, Dios no lo ve bien. Romanos capítulo 1, versículos 29 y 30. Va a hablar de los que no son cristianos, por si acaso, de los que tienen a Satanás como padre. Y dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Si alguno necesita que le explique una palabra, me dice, pastor, me explique esa palabra, no la entendí. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Todos estos pecados son evidentes, ¿sí o no? Y son feos. Versículo 30. Murmuradores. Póngale entre paréntesis en sus apuntes. Chismosos. Detractores. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y si estamos escuchando, mis hermanos, con atención, Dios condena al chismoso. El chismoso es murmurador. No importa con quién tú lo hagas. Si tú vas a hablar de otra persona y esa persona no está, considera que estás en un 99% cerca del chisme. Y no es que estás inventando hasta ahí nada. Estás hablando la verdad. Proverbios 11:13. El que anda en chismes revela secretos. Oiga, es que yo tengo el secreto de fulanito. Eso es como un bocado suavecito que, miren, dicen que 3 pastores se reunieron. Yo no sé si será verdad o no. ¿Sí? Y el uno dice, ay, es que yo tengo un problema serio, y confiesa su pecado. El otro también llega y está así arrepentido y dolido y dice, no sé qué hacer, este es mi pecado. El tercero dice, ¿a qué hora termina? ¿Y por qué? Es que yo soy chismoso. El que anda en chisme revela los secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Miren lo interesante. ¿Cómo tiene que ser el cristiano? Leal. Yo sé la verdad, y si yo veo algo mal en mi hermano, yo tengo que acudir a él para salvar su vida, no ir salir a chismear. Jeremías 6:28, todos ellos son rebeldes, obstinados, que andan calumniando, son hierro y bronce, todos ellos están corrompidos. Y Jeremías 9:24, guárdese cada uno de su prójimo, no confíe en ninguno de sus hermanos, porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calumniando. Y Dios se está refiriendo a su pueblo. El murmurador, el chismoso y el calumniador básicamente andan en el mismo hilo, en el mismo camino. Y hoy yo quiero, mis amados hermanos, que nos examinemos nuestros pensamientos, nuestros comentarios en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia.
¿Quién te gobierna? Tu corazón chismoso. Y mire, yo les voy a decir algo, todos luchamos con eso. Uno quiere saber. Si no se han dado cuenta que hay algunos que le salen a esos ojos telescópicos, si el esposo saca el celular y... Yo sé que no es un caso, no me preocupe. Tiene los ojos chiquitos. No porque no tenga deseos de ver. Pero miren lo interesante. Yo quisiera que hoy pensáramos, realmente somos murmuradores. ¿Y por qué yo les digo? Porque aquí estos hermanos, la solución no era murmurar, no era hablar de sus pastores, no era hablar de los apóstoles, no era dividir la iglesia. ¿Cuál es la solución? Ser leal. Usted dijo, amo a mi pastor, pero mi pastor está hablando mal. Dice, acércate como si fuera un padre. Díselo. No lo hables con tu esposo, con tu esposa, a no ser que sea para arrepentirte. Que le diga, mi amor, ayúdame, necesito hablar con el pastor, quiero ser valiente, quiero decirle estas palabras, y no me deje regresar sin decírselo. Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vaya y cuénteselo al vecino. ¿Dice así la Biblia? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No es que te vas a desquitar y le vas a cantar la tabla. Sí, porque es que hay algunos que son así. Yo he visto casos, ¿no? El esposo le hace un reclamo a la esposa. Pero es que usted también siempre llega tarde, todo lo deja tirado. Y uno dijo, ¿qué pasó? Vine con un problema y salí con 20. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿No le parece un consejo excelente? No sea chismoso, no sea murmurador. O peor, no obre para que su esposo, su esposa, su hermano, su hermana caiga en el mismo pecado. Tenga misericordia de usted mismo. No vaya a ser que usted un día caiga. Y les aseguro, si alguno ha caído, lo que menos desea es estar en la boca de todos. ¿Por qué algunos se han ido de la iglesia? Porque se descubrió su pecado después de ser tan fariseos, tan rigurosos y que no se juntaban con nadie. Y cuando le descubrieron su pecado y se fueron, ¿por qué? No, pastor, es que yo tengo vergüenza. Es que no puedo. La Biblia presenta cómo hacerlo. Mateo 18, versículo 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué te está garantizando, Marcos, que va a hacer Catherine contra ti, que es tu hermana si es en Cristo? Que va a pecar contra ti. Karina, ¿qué va a hacer Eliana un día? Va a pecar contra ti. Santiago, ¿qué va a hacer Juan David un día contigo? Va a pecar contra ti. Todos vamos a pecar, de verdad, porque somos pecadores. Pero dice, ¿qué debemos hacer? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Venga. ¿Qué tenemos que hacer? De la abundancia del corazón se ríen algunos. Pero bueno, habla la boca, dice. Acá dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Usted no necesita público para eso. Y dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y de ahí en adelante tú vas a poder decir, resuelvan sus problemas, no dividan la iglesia. Oiga, las viudas nuestras no las atienden, pues atiéndanlas ustedes o pidan ayuda. Pero los griegos hicieron de un problema una división y estaban atentando contra el trabajo de los apóstoles o de los pastores que predicaban.
Yo por eso les pregunto, ¿será el caso de vosotros o de nosotros? Una situación interna de la iglesia debe ser el chisme de todos. ¿Qué magnitud tenía el alcance de estas acciones que parece que no había ningún problema? Miren, que los apóstoles dejaran de predicar para atender a las viudas. Oiga, ¿y eso funciona así? ¿Quién te gobierna? ¿Tus pensamientos? ¿Cómo tú percibes las cosas? ¿Tus sentimientos, tus emociones? Porque lo más engañoso que tenemos son nuestras emociones. Hoy me puedo sentir feliz con alguien y mañana no lo quiero ver ni en pintura. Pregúntenle a cada esposo y a cada esposa. Si tienen más de un año de estar viviendo juntos, han tenido un día donde se despiertan que quieren estar al lado. Los miran y les salen corazoncitos. Pero hay algunos días que se levantan y ni siquiera los quieren oler ni tener cerca. Así somos los seres humanos. ¿Quién te gobierna? ¿Tus emociones? ¿Tu corazón? Este texto va a develar lo que sucede en la iglesia y el mal que puede haber en contra de la obra de Dios. Toda división ataca al mismo Señor Jesucristo, porque Jesucristo es quien murió por ti, por mí, por todos los que estamos aquí. ¿Quién te gobierna? Tu corazón. Si es así, yo te invito a que te arrepientas. Porque posiblemente eres parte del problema y no de la solución. ¿Qué es lo que uno requiere cuando uno es jefe en cualquier tipo de trabajo cuando hay un problema? ¿Más problemas? ¿O que alguien te diga, mire, este es el camino y la solución? Pero miren lo interesante. ¿Quién te gobierna? El título del sermón. Primer punto, el corazón. Segundo, la iglesia. Sí, porque esto es muy interesante. Porque hay personas que son especialistas en las iglesias, cuando están en desacuerdo en algo, empiezan y le cuentan algo, murmurando, chismeando. Oigan, y yo pienso que esto no está bien. ¿Cómo se le ocurre? Es que, vamos a hablar de los pastores, porque para que hablen de mí un poquito. Es que yo creo que el pastor no está obrando bien, ¿sí o no? Entonces le cuentan al uno, le cuentan al otro, de pronto ya tienen 5, de pronto ya tienen 6. De pronto el pastor se tiene que parar y decirle, bueno, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Queridos hermanos, lo que se manifiesta en este pasaje es que la iglesia no puede gobernar la iglesia. Y yo les voy a decir por qué. Si para poner dos de acuerdo a veces es casi imposible, ustedes se imaginan acá hay 30 y tantas personas, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Cuando hay intereses. Les pregunto, ¿a qué hora quieren el culto el próximo domingo? No me dirán a las 8 para salir temprano. Otros, no, pastor, a las 11 está bien porque yo duermo hasta tarde. No es en serio. Otros dirán, no, a mí me sirve 6 de la mañana, porque cosa que quedo con el domingo libre. No nos pondríamos de acuerdo. Y llama la atención, mis amados hermanos, cómo se encontraba la iglesia en estos días. Y parecía que todo brillaba y estaba muy bien. Pero no era una iglesia madura. La descripción de esta iglesia hacía a vuelo de pájaro, parecía que era próspera, estaban comprometidas con el evangelio, que eran hombres y mujeres piadosas, como ya lo habíamos leído en Hechos 5:42. Predicaban a Cristo por todos lados y la iglesia se llenaba. Sin embargo, mis amados hermanos, surgió un pecadillo. ¿Cómo se llama ese pecado? Murmuración. O el chisme. Y este pecado logró dividir la iglesia en 2 grupos, 2 facciones. Los que se sentían dueños de la casa frente a aquellos que no se sentían atendidos.
no se sentían cuidados, no se sentían protegidos. Y esto no nos debe de extrañar. Yo les hago una pregunta. Algunos tienen algunos años en esta iglesia. Usted no ha tenido tiempos donde usted ha dicho como que yo ya no le importa al pastor. Yo ya no importo en la iglesia. Si usted suma 1 más 1, ¿cuánto nos da, Santiago? Muy bien, cuando usted dice estoy aburrido, ya no me valoran, ya no estoy aprendiendo, ya cumplí mi tiempo. Conclusión, ¿cuál es la conclusión? Mi amor, ¿nos vamos? No volvamos. Y los apóstoles se encuentran con una difícil situación. Hay un problema dentro de la iglesia. ¿Ellos qué pudieron haber dicho? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, programa para el siguiente mes. Vamos a ponernos al frente de esto y vamos personalmente a visitar a estas viudas. Si hubiesen hecho eso, ¿quién gobernaba su corazón y sus decisiones? Sus intereses. Miren, hay congregaciones que se mueven cada año. Cuando presbítero, la congregación tiene que elegir al pastor. ¿Qué hace el pastor antes de las elecciones? Empieza a visitar a cada familia. Mi hermano, vine a visitarte, ¿cómo estás? Ay, mire, te traje este detallito. No, es en serio, y es todo, como es una propaganda política. ¿Por qué? Para que en las próximas elecciones digan, el pastor se queda. Y eso es malvado. ¿Por qué es malvado? Porque no nos mueve Cristo, no nos mueve el Evangelio, no nos mueve tener autoridad que Cristo les dio, nos mueve sus intereses. Y este pecado del chisme, de la murmuración, logró dividir la iglesia. Si usted encuentra a un familiar muy querido, que siempre lo llama para hablar de su marido o de su mujer, muy bien, sáquelo de sus contactos, porque va a destruir su matrimonio. O si te habla de tu amigo, o de tu amiga, o de tu primo, o de tu pastor, sáquelo, porque va a dividir. Queridos hermanos, la iglesia no es quien nos gobierna. La Escritura, la palabra de Dios dice, es la que nos gobierna a nosotros. Es por quien tomamos decisiones, no son los intereses. ¿Cuántos hogares se destruyen por decisiones bien intencionadas, pero que atentan contra su unidad, contra su crecimiento, y con ello arrastran a sus hijos al abismo de lo desconocido, de lo oscuro, de lo deforme? Pregunto, Johan, ¿cómo se toman decisiones? ¿Quién sabe cómo se toman decisiones cuando hay problemas? Muy bien, Jenicita, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Bajo principios. Cualquier decisión que viole un principio de la Biblia, recuerde que usted está pecando contra Dios. Y es la iglesia, mis amados hermanos, donde nosotros tenemos que ver que estamos siendo formados y llevando a la madurez y estamos siendo probados. Filipenses capítulo 2 versículos 12 al 14 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda. Esto es un principio. ¿Usted quiere ser leal? Hágalo sin murmuración.
sin queja, sin lamento. Un creyente que se llena de justificaciones no lo está gobernando Dios ni la palabra de Dios. Lo está gobernando su corazón, sus pecados y las circunstancias que vive la iglesia. Y hoy, mis queridos hermanos, tenemos que recordar que siempre surgirán problemas. Miren, acá estaban dirigiendo los apóstoles. No era Juan José, no era Pepito Pérez, no hay un pastor perfecto. Acá estaban dirigiendo los apóstoles y se les estaba dividiendo la iglesia. Y quién sabe cómo más. Hay otros contextos de iglesia donde Pablo dice, no, pues acá están divididos, unos dicen son de Apolos, otros son míos, otros son... A esos son los más espirituales, ¿no? Los que nunca tienen iglesia. Yo no sirvo a hombres, yo sirvo a Dios. Por tanto, yo no creo en las iglesias. Pues esos son hijos del diablo. ¿Saben cómo solucionaron los apóstoles? Hay un problema en la iglesia, entonces vamos a hacer lo siguiente. Versículo 3 de Hechos 6. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Pablo, a los apóstoles, ¿no? ¿Qué trabajo? Pues atender a las viudas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles solucionaron algo. La iglesia vino con el problema y ellos le dijeron, resuélvanlo. No estamos para concesiones con ustedes. ¿Sí se han dado cuenta que los que más se quejan son los que menos hacen? O los que hacen, pero no lo hacen para Dios, sino para sí mismos. Porque cuando usted hace para Dios, ¿de dónde está esperando usted la bendición o la gratitud? De Dios, pero cuando usted lo hace por un ser humano, por personas, pues claro, si no vienen, si no me dan las gracias, si no me reconocen, si no se acuerdan de mi cumpleaños, no se acuerdan de mi cumpleaños. En esta iglesia, bueno, pregunto, ¿y usted dice que cuántos cumpleaños se acuerdan? Ay, no, pastor, pero es que son tantos y no los conozco. Pero tampoco hace el esfuerzo. ¿Quién nos gobierna? ¿Su corazón? ¿La iglesia? Y cuando digo la iglesia, son el qué dirán de las personas. Tercer punto, Dios. Bueno, si te gobierna Dios, ahí sí cambian las cosas, porque miren cómo el resultado es totalmente diferente. Hechos capítulo 6, versículos 5 al 7. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Esa multitud cómo se llama aquí? Iglesia. Ahora, la iglesia no es las 4 paredes. No es el edificio. Cuando ¿quién es la iglesia? Muy bien. Cuando usted dice, voy a la iglesia, usted está diciendo, me voy a encontrar con personas que tengo que saludar, que tengo que abrazar, que me tengo que dar a conocer. ¿Sí? Y si pasan y no me ven, le digo, oiga, estoy aquí, mira. Porque cuando estamos juntos somos iglesia. Entonces miren lo interesante, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Oigan, ¿ustedes se acuerdan que Lucas nos está narrando que los apóstoles están en medio de judíos, ¿sí o no? Y de griegos. Y dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, porque uno a veces piensa, no, es que el mejor cargo en la iglesia es ser pastor, porque él predica. Oiga, no saben lo difícil que es predicar, y no lo digo por el hecho de la argumentación teológica, sino porque todo lo que yo digo y hago, yo tengo varias personitas a mi lado que están así con unos lentes, juzgando, mis hijos, ¿sí? Mis parientes, mi esposa, los cercanos, que yo lo viva. Si usted no lo vive, es un fariseo.
Acá en el texto lo que nos lleva y nos dice que Esteban era un hombre conocido. No sabemos cuánto tiempo era de conocido, pero todos los que estaban ahí estaban seguros que era un varón lleno de fe. La fe sin obras es muerte. Entonces, sí se han dado cuenta que en los ágapes nosotros tenemos niños que inmediatamente vamos a servir, son los primeros en querer acercarse para hacer algo, y hay otros que guardan su puesto como jeques árabes, como los presidentes. Están para ser servidos y no servir. Pero hay unos que uno ya sabe, por decir, los ágapes son excelentes para saber quién sirve. Yo he visto hermano o hermana que me toca decirle: oiga hermano, tranquilo, no se preocupe, hoy este ágape usted no lave la olla. ¿Por qué razón? Porque es la única persona que siempre lava la olla. Pero hay otros que no. Nadie lava las ollas. Acá todo se lava así como haba, cadabra, pata de cabra, y ¡pum!, se lavó. Pero miren lo interesante, aquí dice que Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe. Oiga, Felipe. No, usted no era el Felipe acá de la iglesia, de acá de la iglesia de Hechos. Era un hombre que estaba siempre dispuesto a servir. A Prócoro. Bueno, acá yo no creo que haya ningún Prócoro. Algún Nicanor. A Timón. A Parmenías, a Nicolás. Miren, todos estos nombres son nombres de judíos. No, eran de griegos. Ellos habían murmurado, miren lo interesante, pero cuando uno es guiado por Dios y no por su pecado, ellos tenían la solución entre ellos. Ellos muy bien hubiesen podido decir: señores apóstoles, ustedes que están predicando y dedicados a la oración, déjennos atender a las viudas. Están ahí desatendidas, están aburridas. Queremos ver en qué somos útiles. Si se dan cuenta que cuando uno es guiado por Dios, no es parte del problema, sino parte de la solución. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿y ustedes parte de qué son? ¿De los chismosos, de los murmuradores? ¿O de la solución? Porque acá dice: varón lleno de fe del Espíritu Santo, como Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenías, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron manos. ¿Quiénes impusieron manos en estos hombres? Los apóstoles, no fue toda la iglesia. O sea, no es un gobierno congregacional que vemos acá. Vemos un gobierno representativo de hombres puestos por Dios con la sabiduría de Dios para hacer las cosas de Dios. Y miren, cuando usted tiene este tipo de gobierno, la gente está tranquila porque sabe que Dios está dirigiendo. ¿Saben qué dice la Biblia? Que los pastores son los que dan cuentas de tu alma. Miren, yo no he visto a un pastor bíblico que tú estés pecando y venga y te dé un bibliazo. ¿Algunos de ustedes los han encontrado pecando? Posiblemente. Si le han dado un bibliazo, no. Pero si le dice: voy a orar por ti, en qué te ayudo, te ofrece la amistad, te escucha. Cuando Dios, mis amados hermanos, nos gobierna, nosotros tenemos que tomar una sola decisión. ¿Saben cuál es? Renunciar a un corazón murmurador y chismoso. El corazón murmurador y chismoso es un corazón quejoso. Un corazón murmurador y chismoso es un corazón quejoso. Nada les gusta, todo les acomoda. Queridos hermanos, miren lo interesante. A ti te mueve lo que los demás opinen. Yo les quiero recordar que si tú eres cristiano, si tú has nacido de nuevo, vivimos y servimos a Cristo por su palabra que es verdad. ¿Quién te gobierna? Tus emociones. Te gobierna sus emociones. La vejez a veces nos gobierna. Eso es verdad. Porque uno está así como malito. Miren, queridos hermanos, cuando Dios nos gobierna, nosotros empezamos a crecer en unidad. Yo empiezo a entender que debo de llegar temprano, que debo saludar,
que debo ser amable, afable, que yo debo darme a las personas, a decirle en qué ayudo, en qué sirvo. Crecemos en armonía. Esto es muy interesante, porque la armonía es algo que es bonito. Cuando una iglesia llega de visita a una actividad de muchas iglesias y ellas se juntan y ellas colaboran y sirven, uno ve la armonía de ellos están como sincronizados. Mis hermanos, este pasaje está presentando que había un problema dentro de la iglesia. ¿Cuál era la solución? ¿El chisme? ¿La murmuración? ¿El renunciar a la iglesia? ¿Esa era la solución? No. Era ser parte no del problema y sí de la solución. Un corazón chismoso, un corazón murmurador, es un corazón quejumbroso. Nunca se les olvide, un corazón cristiano, un corazón que está en la tónica del Señor, dice, voy a hacer un ejemplo, yo tuve un problema hoy, no puede ser con mi mujer porque está en el hospital, pero puede ser con alguno de ustedes. ¿Yo qué tengo que hacer? Vamos a solucionar eso. Que este problema, no, un momento, primero solucionamos A, al otro mes solucionamos B. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar la unidad, voy a buscar la armonía. El retorno a la armonía es importante, mis amados hermanos. ¿Y qué hacen los apóstoles? Hacen algo muy interesante. Hay un problema acá en la iglesia, muy bien. ¿Cuántos dicen yo voy a ser parte de la solución? Necesitamos 7 varones. 7 es un número perfecto. Y salieron 7 hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Miren que esos hombres no se van a quejar nunca más. Porque si se quejan de servir a las viudas, se estarían quejando de quién, de ellos mismos. ¿Alguna vez usted se ha quejado? Lástima, es que yo no hago bien mi trabajo, es que yo llego tarde, es que a partir del próximo domingo yo sí me comprometo conmigo. No me voy a ir sin no saludar a cada uno de mis hermanos. No voy a irme sin no decir en qué puedo ser útil, en qué voy a servir. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. No voy a pensar que usted tiene que hablar lenguas extrañas, hacer milagritos. Para ser llenos de Dios hay que amar la obra de Dios. Y es el retorno a la armonía. Y miren lo que hacen los apóstoles. Porque ellos nos están presentando, necesitamos estos hombres con estos requisitos. Lo único que ellos hacen es un llamado a servir. Y los que son llenos del Espíritu Santo hacen algo muy interesante. Son parte de la solución. Necesitamos 7 varones y me imagino que Esteban se paró y dijo, soy yo. El chismoso, ¿qué hace? Se esconde. ¿No es en serio? Porque él está tan quejambroso que él piensa que no es bueno ni siquiera para hacer lo que tiene que hacer. Yo los quiero invitar, mis hermanos, a buscar soluciones en medio de los problemas de la iglesia, del matrimonio, de la crianza de los hijos, a ser útiles para trabajar por la extensión del reino. Hogares saludables, matrimonios saludables, vidas saludables, iglesias saludables van a ser el nido del amor, del gozo, de la paz, de la obra de Dios. 1 Corintios 12, versículos 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aún son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Saben por qué yo estoy convencido que usted puede predicar de Cristo, servir en la iglesia, orar, participar? Porque el mismo espíritu que me califica a mí, me califica a ti, a todos.
No sé hablar, pastor. Oiga, es que no le preguntaron si sabe hablar. Le dijeron, ore, enseñe, predique, sirva, salude. Con el mismo espíritu. Porque todos somos parte del mismo cuerpo. ¿Se han dado cuenta que acá lo que tenemos son títulos? Títulos, un pastor, ancianos, diáconos, miembros de la iglesia, invitados, son títulos. Pero los que son dueños de la casa, ¿a quienes tienen que saludar y agradar? A los invitados, ¿o no? ¿Quieren que vuelvan? ¿O no? Es que en esta iglesia todo el mundo se va. Yo también me voy. Ajá. Hay iglesias que comenzaron con menos de lo que tenemos hoy. 1 Corintios 12, 20 al 22. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Oiga, mire a su hermano y dígale, no te necesito. No, eso no le puede decir. Usted le tiene que decir, te necesito. ¿Por qué? Porque eres parte del cuerpo. ¿Qué tal nosotros diciendo a los niños recién nacidos? ¿Se acuerdan cuando José Miguel lloraba? Chiquitico. Y uno cuando los hijos son chiquiticos no se desespera porque está pensando, ay, es que los hermanos se están desesperando. ¡Que se desesperen! Que aprendan a tener niños en la congregación. ¿Se acuerdan Julietica cómo lloraba? De chiquitica. Y usted, a sacarla, no la saque. Los que tenemos que aprender somos nosotros, no Julieta. ¿Se acuerdan? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Hay que servir donde Dios nos ha puesto. ¿Quién te gobierna? ¿Dios? Si eres un hijo de Dios, debes ser útil dentro de la iglesia. Y no me refiero a sus ofrendas, no me refiero a sus diezmos. Me refiero a que sean útiles para amar, para perdonar, para abrazar, para saludar, para disponerse a otros. Para que hagas lo que Dios demanda en su palabra. Miren, así es sencillo. Efesios capítulo 4, 11 al 16 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ojo, ellos ya no están más acá entre nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra se terminó y fue escrita por profetas y apóstoles. ¿Quiénes sí continuaron? A otros evangelistas. Oiga, y los evangelistas por lo general no predican acá. El evangelista es aquel que quiere predicar en el carro, en el bus, donde va, donde viene. Siempre predica. A otros pastores, si se dan cuenta que son diferentes, a otros maestros, para escuela dominical, para enseñar un tema en particular, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí ya me cansé. Que la estatura y la medida de Cristo, yo no voy a llegar nunca. Pero esa es la tarea. Esa es la tarea. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué hace un niño fluctuante? Estoy aburrida, nos vamos. Ya me quiero ir. Pero tú a ese niño le invitas un dulce, lo pones a jugar con otro niño. No, ya no me quiero ir. Es que así son algunos cristianos en la iglesia. Llegan un tiempo, 2, 3, 4 años, y pastor, me quiero ir. Al poco, no, pastor, ya no me quiero ir. Oiga, ¿al fin qué? Queridos hermanos, la Biblia nos dice que no debemos ser niños fluctuantes llevados por doquier de cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplear con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Oigan, hay una meta en la iglesia: estar concertados, armonía, y unidos. Yo no puedo decirle,
Ustedes se imaginan los hijos cuánto sufren cuando usted le dice, hoy vivimos en este barrio, a los 2 años en este otro barrio, a los 5 años al otro barrio, y luego tú te vas. No tienen. Miren, una de las personas que sufren mucho son los hijos de los embajadores, porque ellos no tienen identidad con ninguna patria, ni con ninguna cultura. No les hagamos daños a nuestros hijos. ¿Cómo corregimos las artimañas del error? Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Oiga, ¿usted cómo se une a la iglesia? Pues Dios ya le delegó una actividad. Sea feliz. No sea codicioso, ambicioso. Y va a recibir su crecimiento y se va a edificar en amor. Si hoy tú estás convencido de que Dios es quien te gobierna, yo te quiero dar una buena noticia. Estás lleno del Espíritu Santo. Pídele al Señor que avive ese don de la fe que ya te ha dado, para que tú sirvas con alegría, para que tú digas, es mi iglesia, este es mi llamado. Es que acá no hay jerarquías, hay una sola cabeza y ninguno de nosotros podemos llegar a esa altura, ni vamos a ser nunca cabeza. Los apóstoles ubicados frente a la iglesia, frente a los hermanos y a las hermanas, ellos presentaron sus necesidades delegadas. ¿Y saben qué esperaron? Que hombres y mujeres llenos de Dios digan, yo quiero ser parte de la solución y no del problema. Miren, queridos hermanos, si te gobierna Dios, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, siempre te dará consuelo, ánimo y fortaleza. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Señor, te pedimos perdón de todo corazón, porque muchas veces nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos nos hacen murmurar, nos hacen ser chismosos, nos hacen ser de doble ánimo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando estamos sirviendo en la iglesia para que la iglesia nos vea. O peor, para que la iglesia nos apruebe. Y nos olvidamos, Señor, que eres tú quien nos tiene que gobernar. Que las decisiones que tomamos delante de ti es para ser bendición y para bendecirte a ti. Ayúdanos, Señor, a que esta iglesia, esta familia tuya, Señor, esta familia local, crezca en unidad y armonía. Te lo rogamos, Señor, en los méritos de Cristo. Señor, de manera especial, queremos orar por nuestra hermana Raquel. Que tú, Señor, le sanes, le guardes la vida, si es esa tu voluntad. Y que tu amor, tu gozo y tu paz esté en medio de nosotros. Sobre todo, Señor, de aquellos que queremos a nuestra hermana y la queremos ver firme, sirviendo como hace más de 12 años sirve en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.